En Gaza hay expectativa por la ayuda humanitaria que debe empezar a entrar en el enclave ahora que empezó la primera fase del acuerdo para poner fin a la guerra y por la cual entró en vigor un cese el fuego. Organizaciones humanitarias llaman a urgencia a que todos los cruces sean reabiertos y son varias las preguntas sobre esta logística. Para hablar de este tema saludamos a Nadia Silhi Chahin. Ella es abogada por la Universidad de Chile con máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y también doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo en Escocia. Nadia, bienvenida a France 24. Muchas gracias. A pesar del optimismo de agencias como la UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta esta distribución de ayuda? A ver, yo diría que estamos en una situación absolutamente precaria y vulnerable, porque si bien se alcanzó este acuerdo de paz entre Israel y Hamas, en realidad la situación en Gaza sigue siendo absolutamente dramática, ¿no? Es decir, la gente ya no, ya hemos estado viviendo un genocidio por 2 años. Gaza ha sido completamente destruida, devastada, hay decenas de miles de muertos, eh, hay tasas de desnutrición que son alarmantes, y no ha existido absolutamente ninguna justicia y ninguna rendición de cuentas en relación con nada. Es muy alarmante si es que uno lo piensa, que los palestinos están teniendo que negociar para poder ponerle fin a su genocidio, ¿no? En realidad, lo que debería estar pasando es que Netanyahu y los responsables de cometer genocidio, incluyendo a Donald Trump en tanto cómplice del genocidio y antes de él John Biden, debieran estar compareciendo ante la Corte Penal Internacional. Eh, mientras eso no ocurra, mientras no haya rendición de cuentas, mientras no se cumpla con el derecho internacional, esencialmente, la situación en Gaza, y no solamente en Gaza, sino en Palestina en general, va a seguir siendo absolutamente precaria y no se puede contar con que no haya nuevos actos de la resistencia palestina, ¿no? Ahora, con carreteras destruidas y hospitales sin energía, etcétera, ¿cómo se logra distribuir una ayuda humanitaria de manera efectiva y segura? Absolutamente, o sea, pensemos por ejemplo en la Gaza Humanitarian Foundation, que fue la que estuvo supuestamente distribuyendo la ayuda en estos últimos meses. En realidad era una entidad coordinada por Israel con la ayuda de Estados Unidos para esencialmente dispararle, ¿no? y asesinar a quemarropa a los palestinos que iban a buscar ayuda humanitaria producto del hambre, ¿no? No había ninguna otra manera de procurarse la comida que no fuera yendo allí. Y hoy en día Gaza está absolutamente devastada, o sea, la Gaza que existía ya no existe más. Destruyeron los hospitales, destruyeron las universidades, las escuelas, han estado bombardeando a la gente en sus carpas, en campos de refugiados improvisados. Eh, Realmente Israel estuvo, ¿no? Por muchísimo tiempo impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria. Y bueno, supongo que habrá que ver qué es lo que pasa. Vamos a estar atentos a eso. Pero no se puede obviar el hecho de que Gaza continúa ocupada, ¿no? De que pese a este acuerdo el derecho internacional continúa siendo violado por Israel con la aquiescencia de los Estados Unidos. Y en ese contexto hay que recordar que la ocupación de Gaza es ilegal, ¿no? Gaza no ha dejado de estar ocupada desde el año 67, y tanto como Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la ocupación de todos esos territorios es una ocupación ilegal. Nadia, en ocasiones anteriores vimos cómo el hambre fue incluso convertida en un arma de guerra. ¿Qué garantías hay de que esta vez sea distinto? Ese es justamente el punto. Yo creo de que no hay ninguna garantía. Yo creo que no estamos teniendo ninguna garantía
de que se cumpla con estos acuerdos, que son acuerdos que tal como lo fueron los acuerdos de Oslo en su momento, son acuerdos negociados renunciando a los derechos que el derecho internacional otorga a los palestinos, ¿no? Y no estoy hablando ni siquiera de ser pro-palestino, o de una posición palestina o pro-palestina, sino que estoy hablando desde una posición de ser pro-derecho internacional, ¿no? El derecho internacional a los palestinos les otorga el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿ya? Eso lo ha concedido de manera reiterada, incluyendo la opinión consultiva sobre el muro de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2004. El derecho internacional otorga a los palestinos el fin de la ocupación ilegal de sus territorios, ¿ya? Eso también, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución 242, de mismo junio del 67, ¿no? Que ha sido reiterada a lo largo de los años. La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva sobre la legalidad de la ocupación de Palestina que dictó en julio del 2024, dijo volvió a decir que la ocupación de Palestina era ilegal y que el régimen de ocupación tenía que desmantelarse. ¿Ya? De nuevo, Corte Internacional de Justicia, medidas provisionales en el proceso de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Enero del 2024, la Corte otorga en tanto medidas provisionales porque le parece que es plausible que se esté cometiendo un genocidio la entrada de ayuda humanitaria. Nada de eso ha ocurrido. Israel actúa absolutamente a espaldas del derecho internacional y Estados Unidos lo apoya en ello, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas no se permitió que la delegación palestina, arguyendo razones relacionadas con el terrorismo, estamos hablando de la autoridad palestina, ¿no? Que es la contraparte de Israel, con quien Israel negocia, con quien Estados Unidos negocia, no les permitieron, viajar a Nueva York a estar en la Asamblea General de manera presencial. Entonces, realmente ni siquiera es que solamente se viola el derecho, o sea, hasta gestos diplomáticos mínimos tampoco se están teniendo. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que no hay ninguna garantía de que Israel vaya a respetar estos acuerdos realmente. Ahora, ¿qué tan indispensable, para finalizar, Nadia, qué tan indispensable sigue siendo para esta operación la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, esto tras las acusaciones que enfrentó con Israel? A ver, yo considero que pese a todo lo que se ha debilitado a la UNRWA, por cuanto Israel ha proscrito a la UNRWA, y además de eso, distintos países la han desfinanciado sobre texto sin ninguna prueba de que habría terroristas infiltrados en la UNRWA, yo creo que la UNRWA es absolutamente vital. O sea, pensemos que la UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, tiene un mandato que es indefinido y tiene un mandato que de hecho es anterior al del ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para todos los refugiados del mundo. O sea, ¿cómo es el problema de los refugiados palestinos que hay una agencia de la ONU solo para ellos? Ya esa es la dimensión del problema. La UNRWA se encarga de todo, de la educación, de la salud, de la distribución de ayuda humanitaria, y yo creo que la UNRWA, en tanto agencia de Naciones Unidas, es el organismo encargado de entregar esta ayuda, ¿no? No la Gaza Humanitarian Foundation, que por cierto leí que iba a terminar sus operaciones, gracias a Dios. Es la UNRWA quien tiene que hacerlo. La UNRWA ha operado en Gaza, en Cisjordania, en los campos de refugiados palestinos en Jordania, en Líbano, en Siria, desde el año 49, ¿no? Y es ella quien tiene que hacerla. Por tanto, por ejemplo, que haya ataques a la UNRWA por parte del Estado de Israel, por parte de los Estados Unidos, es claramente una violación flagrante también al derecho internacional, ¿no? Bien, era Nadia Silhi Chahín, máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24.